18 meses después de la firma del Tratado de Potsdam en agosto de 1945, que puso punto final a la Segunda Guerra Mundial, comenzó la Guerra Fría, que duraría 4 décadas. Este periodo se caracterizó por la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el dominio del mundo, lo que nos llevó a una agresiva y costosa carrera armamentística y a sangrientas guerras por delegación, libradas en América Latina, África y Asia. Para ello se formaron dos bloques: la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en abril de 1949, y el Pacto de Varsovia en mayo de 1955. España salió favorecida en el tema de la Guerra Fría, ya que salió de su aislamiento, a cambio de ceder territorio español para frenarle el expansionismo del comunismo. En agosto de 1949, la Unión Soviética hizo explotar la bomba atómica en Semipalatinsk, en el oeste de Kazajistán, un sitio de pruebas nucleares. Este suceso provocó la intensificación de presiones de Estados Unidos para acercarse a España, con el objetivo de instalar bases aéreas y navales en territorio español, debido a la gran importancia de la posición estratégica de España. En septiembre de 1949, un escuadrón de la Flota del Atlántico Oriental de Estados Unidos atracó en Ferrol y permaneció allí 5 días. Durante su estancia, los oficiales de la flota americana se reunieron con Franco en el Pazo de Meirás. También la Cámara de los Comunes presionaba para reanudar las relaciones diplomáticas con España. Sin embargo, tanto el gobierno americano como el gobierno inglés declararon su respeto a la resolución de la ONU de diciembre de 1946 sobre la retirada de embajadores, ya que el régimen de Franco no había hecho ningún cambio de signo democrático. Sin embargo, vamos a ver a lo largo del año 1950 movimientos que se produjeron en la ONU. El 26 de septiembre, la Comisión de Iniciativas votó a favor de reconsiderar las relaciones diplomáticas con España. El 3 de octubre, la Comisión Política votó a favor de derogar la resolución de 1946. Y el 4 de noviembre, la Asamblea General votó la autorización del regreso de los embajadores a Madrid, con 38 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones. Además, España fue admitida en la FAO con el voto a favor de Estados Unidos y la abstención de Francia y Reino Unido, y Estados Unidos concedió un préstamo de 62 millones de dólares para rearmar al ejército español. A pesar de todo esto, Franco no estaba satisfecho y presionó más, a través de la prensa oficial, exigiendo una compensación económica debido a que las penurias, según él, eran consecuencias del aislamiento, y también pidió y exigió la devolución de Gibraltar. Se produce el intercambio de embajadores. Por parte de Estados Unidos fue enviado Stanton Griffiths y a España envió a Washington a Lequerica. El 1 de marzo de 1951, Griffiths presenta sus credenciales y fue recibido como un jefe de Estado. No ocurrió lo mismo con Lequerica, ya que no era del agrado del presidente norteamericano Truman. Por Reino Unido fue enviado John Balfour y nosotros enviamos a Londres a Miguel Primo de Rivera, aunque no fue la primera opción, ya que Londres negó el placet a Fernando María Castilla, ya que había sido un voluntario de la División Azul. Con el intercambio de embajadores se abre internacionalmente las puertas a España. El 17 de noviembre de 1952 España es admitida en la UNESCO. El 27 de agosto de 1953 se firma el Concordato del Vaticano y un mes después se firma el Pacto de Madrid con Estados Unidos sobre el tema de las bases norteamericanas, y el 14 de diciembre de 1955 España es admitida en la ONU. Todo marchaba bien. Fin del aislamiento internacional, el tema de los maquis estaba totalmente controlado, Juan de Borbón se había plegado a las exigencias de Franco ante la amenaza que éste le hizo de que las Cortes aprobarían su exclusión del trono si seguía tocándole las narices, pero el deterioro de la vida de los trabajadores planteó un reto al régimen. En febrero de 1951, el gobernador civil de Barcelona, Eduardo Baez Alegría,
autorizó la subida de las tarifas de tranvía de 50 a 70 céntimos, cuando en Madrid el billete costaba 40 céntimos. Esto provocó el boicot de los barceloneses a los transportes públicos y extendieron octavillas por toda la ciudad invitando a no utilizar los tranvías. Este boicot fue seguido de un motín, dijéramos, de un apedreamiento a los tranvías. Baeza culpó de la crisis a los agitadores comunistas extranjeros y el 5 de marzo el precio del billete volvió a los 50 céntimos, tras varios días de reunión entre representantes de la compañía de tranvías, del ayuntamiento, del delegado provincial de sindicatos y del mismo gobernador civil. Unas semanas después, el 12 de marzo, el éxito obtenido en el boicot animó a los delegados sindicales a convocar una huelga general, ya no por el tema de los tranvías, sino contra la carestía de la vida y la libertad de los detenidos que se habían producido durante el boicot de la huelga. Esta huelga general fue seguida por 300.000 trabajadores. Lo curioso de esta huelga es que participaron falangistas locales y miembros de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Franco envió 3 destructores y un dragaminas al puerto de Barcelona y ordenó a la infantería de marina el control de las calles. El capitán general de Barcelona, Juan Bautista Sánchez, evitó un derramamiento de sangre al acuartelar a la guarnición. 5 días después se termina todo este conflicto. Baeza, el gobernador civil de Barcelona, es destituido el 17 de marzo y la primera opción es el conde de Mayalde, que lo que propuso fue un reparto de pan y aceite de oliva entre la población, pero el ministro de Gobernación, Blas Pérez, que no estaba de acuerdo y pidió la utilización de la Guardia Civil. Mayalde sugirió entonces que él no era el más apropiado para esta elección, sino que tenían que elegir a un militar. Entonces se nombró al general Felipe Acedo Colunga, que había sido fiscal en el juicio a Besteiro en el año 1939. Dijéramos que el chivo expiatorio de toda esta huelga de Barcelona fue el dirigente del PSUC, Gregorio López Raimundo, que fue condenado a 20 años de cárcel, pero debido a la presión internacional, esos 20 años se quedaron en tan solo 4. Casi un mes después, estalló una huelga en el País Vasco el 23 de abril, que fue seguida por 250.000 trabajadores. Fue una huelga tan solo de 48 horas que se produjo en los astilleros, en las minas y en las fábricas de acero. También en esta huelga participaron falangistas locales y miembros de la Hermandad Obrera de Acción Católica. El gobierno de nuevo denunció que todo era obra de agitadores profesionales comunistas extranjeros y ordenó a los empresarios que hicieran despidos en masa, cosa que los empresarios se negaron a cumplir dicha orden. Esto se saldó con 14 condenados a 20 años de cárcel y que fueron enviados a campos de concentración en Vitoria. El gobierno intentó desviar la atención con noticias de prensa para que no se hablara del tema de estas dos huelgas y decía que había documentos que demostraban que la televisión inglesa, la BBC, emitía noticias falsas bajo dictados de los masones, que los agitadores de Barcelona y de Bilbao eran masones franceses y británicos y se pedía constantemente en las noticias la devolución de Gibraltar. Una semana antes del cambio de gobierno de julio de 1955, Juan de Borbón hizo una nueva oferta a Franco, una transición hacia la monarquía dentro del movimiento. Franco se lo tomó con calma y contestó 2 meses después, rechazando dicha oferta. Este cambio de gobierno de julio de 1951 reafirmó el tono falangista en contra de la recomendación que había hecho Artajo a Franco de dar entrada a monárquicos. Los falangistas ahora son mayoritarios. Muñoz Grandes en el Ministerio del Ejército, Gabriel Arias Salgado en el de Información y Turismo, Fernández Cuesta como secretario del movimiento y se mantuvo en el mismo ministerio José Antonio Girón en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué este afán de que fueran más falangistas en el gobierno? Porque Franco le interesaba hacer cómplice a la falange ante la posible cesión parcial de soberanía ante los Estados Unidos al cederles territorio por las bases americanas. El único monárquico dentro del gobierno fue Joaquín Ruiz Jiménez en el Ministerio de Educación,
aunque no fue la primera opción, ya que el nombramiento era para Fernando María de Castilla, que lo rechazó, y fue enviado como embajador a la Santa Sede para negociar la firma del concordato con Roma. Pero el gran cambio en el gobierno fue la sustitución de Suances, que tenía las carteras del Ministerio de Industria y Comercio, que ahora se van a dividir en dos ministerios. Para el de Comercio se nombrará a Manuel Arburúa y en el de Industria Joaquín Planel. Estos dos ministros van a hacer una liberalización de la economía, lo que supone un guiño a los Estados Unidos de que se estaban produciendo cambios económicos en España. Las negociaciones con Estados Unidos se pueden fechar que se inician el 16 de julio de 1951 con una primera reunión sobre cesión de bases en España. El jefe de operaciones navales estadounidenses Forrest Sherman expuso las necesidades en bases aéreas e instalaciones en puertos a Franco, diciendo que todos los gastos correrían a cargo de Estados Unidos. La respuesta de Franco es que estaba de acuerdo en la cesión siempre y cuando se rearmara a las Fuerzas Armadas españolas con aviones, carros pesados, equipos antiaéreos, radares, antitanques y más material bélico. Además, pedía la concesión de un préstamo para comprar suministros, ya sean alimentos, combustible y otras necesidades. Esta reunión no fue bien vista por los aliados de la OTAN, que se oponían a la inclusión de España en la defensa de Occidente. Sobre todo Francia, que temía que sería abandonada Francia por Estados Unidos en caso de un posible ataque soviético. En enero de 1952, el embajador Griffiths es sustituido por Lincoln McVeigh y desde Estados Unidos Griffiths siguió apoyando la ayuda económica y militar para España. Sin embargo, las negociaciones avanzaban lentamente con Lincoln McVeigh. Por un lado, las quejas de Estados Unidos por la intolerancia religiosa hacia los protestantes en España, como la quema de libros en una iglesia de Badajoz o el incendio en una iglesia en Sevilla. Hay que recordar que Truman era un baptista devoto. En segundo lugar, informes militares de Estados Unidos sobre las condiciones de la economía y del ejército español eran bastante pesimistas. Otra razón por la que avanzaban lentamente las negociaciones eran las elevadas peticiones de Franco. Y por último, se habían instalado bases de Estados Unidos en el norte de África, por lo tanto ya no era tan urgente la instalación de bases en España. Por otra parte, se produjeron críticas internas, sobre todo por parte del cardenal Segura, el arzobispo de Sevilla, que escribió una pastoral acusando a Franco de malbaratar el catolicismo español por un puñado de dólares, tras las declaraciones de garantizar la práctica privada de otras religiones en territorio español. El 17 de mayo de 1952, cuando se abren las Cortes, Franco anunció a los procuradores que las negociaciones con Estados Unidos sobre las bases traerían ayuda económica y militar, y eso no supondría ninguna disminución de la soberanía. Mientras se estaban produciendo las negociaciones, Franco siguió dando signos aperturistas para facilitar el acuerdo final con Estados Unidos. Una de ellas fue la autorización para que fuera visitada las prisiones y los campos de concentración españoles por la Comisión Internacional contra el Régimen Concentracionario. Fue una organización fundada por asociaciones de antiguos deportados en el año 1949. Estaba presidida por el abogado francés e izquierdista David Rousset. La finalidad de esta organización era denunciar los regímenes concentracionarios, independientemente de su ideología, y obtener la abolición de los mismos. Después de 2 años de excusas, el 8 de mayo de 1952, Rousset fue autorizado para venir a España y realizar las visitas a dichos centros. Se entrevistó con el director general de prisiones, José María Herreros de Tejada, al que le entregó una lista de las prisiones y los campos de trabajo a visitar y las condiciones de las visitas. Poder hablar con los detenidos y la presencia de funcionarios, y tener acceso libre a los ficheros y dosieres. La respuesta fue negativa por parte del director general de prisiones, justificando lo que no le permitía el reglamento carcelario aceptar dichas condiciones.
Al final se llegó a un acuerdo. La comisión no entregaría nada a los presos aparte de tabaco y las conversaciones entre la comisión y los presos se limitaría a las causas y condiciones del arresto, de la instrucción y del régimen de vida. Conclusiones de esta visita, pues se visitaron 17 cárceles y 5 colonias penitenciarias, siguiendo 3 criterios: privación de libertad, condiciones de detención y la explotación del trabajo de los presos. Al año siguiente se publicó el Libro Blanco, el 15 de diciembre de 1953, que recogía 37 testimonios de presos. La conclusión del Libro Blanco decía que en España no se había anulado ni modificado ninguna disposición adoptada durante la Guerra Civil. Por tanto, existía un grave peligro de arbitrariedad y la posibilidad de represión masiva y sistemática en España. No tuvo mucho efecto el Libro Blanco y ya las negociaciones aperturistas internacionales con España continuaron. Un mes antes de la firma con Estados Unidos sobre las bases norteamericanas, se firmó el Concordato con Roma el 27 de agosto de 1953. Las negociaciones fueron largas debido a las dudas del Vaticano sobre la estabilidad y respetabilidad internacional del régimen de Franco. ¿Qué supuso para Franco la firma del Concordato? Pues sobre todo un reconocimiento internacional del régimen y la legitimación de la usurpación de privilegios reales en cuestiones eclesiásticas. Pero el gran beneficiado fue la Iglesia, que tuvo las siguientes concesiones: reconocimiento del catolicismo como religión oficial del Estado, exención de impuestos, financiación del presupuesto, control del sistema educativo y de la moralidad, llevando la censura de la moda, de la prensa, de la radio y del cine. El mayor conflicto, el mayor obstáculo entre las relaciones entre Estado e Iglesia fue el derecho real a la presentación de obispos. Franco podía escoger entre una terna presentada por el nuncio apostólico. Sin embargo, esto no fue óbice para que el 21 de diciembre de 1953 el Papa Pío XII concediera a Franco la más alta condecoración del Vaticano, la Suprema Orden de Cristo. En enero de 1953 cambia la presidencia de los Estados Unidos. Truman es sustituido por Eisenhower. Para el tema de las bases españolas es un punto importante y cambia al embajador McVeigh por James Dunn, embajador en París en estos momentos. En tan solo 8 meses de presidencia de Eisenhower se firmó el llamado Pacto de Madrid el 26 de septiembre de 1953. Este pacto tiene 3 partes: un convenio de ayuda para defensa mutua, un convenio de ayuda económica y un convenio defensivo. El convenio de ayuda para defensa mutua regulaba la relación entre los dos países, marcaba un estatuto jurídico para el personal americano que estuviera en territorio español, que tendrían inmunidad ante la justicia española y estarían exentos fiscalmente de cualquier operación económica. Otro punto que regulaba este convenio era la colaboración en el control del comercio con naciones que amenazaran la paz mundial. El convenio de ayuda económica se comprometieron a realizar los españoles, el gobierno español, las reformas económicas según criterios americanos. También se comprometió a informar a Estados Unidos de todos los aspectos de la economía española y tendría país preferencial Estados Unidos en las exportaciones españolas. ¿A cambio de qué? A cambio de concesión de créditos ventajosos para la compra de materiales y alimentos. Y la última parte del Pacto de Madrid es el convenio defensivo, donde Estados Unidos aportará material bélico valorado en 226 millones de dólares, además una asistencia económica para la construcción de carreteras, puertos e industrias armamentísticas. Pero el Pacto de Madrid tenía anexos secretos. Un anexo secreto que permitía el almacenamiento en territorio español de bombas atómicas, así como el desplazamiento por espacio aéreo. También se establecía que en caso de agresión soviética, aunque no afectase a España, Estados Unidos podría utilizar las bases
con la única condición de informar a Madrid con máxima urgencia. Sin embargo, si España fuera atacada por un agresor no comunista, Estados Unidos no tendría ninguna obligación de socorrerla. Esta falta de reciprocidad se entiende por los compromisos de Estados Unidos que estaban subordinados a los compromisos de la OTAN, donde España estaba, como vemos, de momento excluida. El Pacto de Madrid tuvo una vigencia de 10 años, renovables automáticamente 2 veces por 5 años más. La curiosidad de este pacto es que era de carácter ejecutivo, lo que no exigía la rectificación para su prórroga del Senado norteamericano. Una semana después de la firma, el 1 de octubre de 1953, Franco presentó el acuerdo en las Cortes. Volvió a negar la pérdida de soberanía a cambio de la ayuda económica y militar y lo presentó como una alianza entre España y Estados Unidos, cuando simplemente, como hemos visto, eran acuerdos específicos. Años después, Franco reconocería las desventajas del acuerdo, la decepcionante ayuda económica, bastante inferior a la recibida por Yugoslavia, Turquía, Grecia o Brasil, la falta de presión a Gran Bretaña sobre el tema de Gibraltar y la falta de ayuda al ejército frente a las amenazas en el norte de África. Las opiniones de los militares norteamericanos sobre el ejército español eran bastante negativas. Decía que había un exceso de número de oficiales con bajos sueldos y además con falta de maniobra, ya que llevaban una vida bastante anodina en los cuarteles. Como se estaba diciendo sobre el material bélico, durante los primeros 10 años el material se valoró en cerca de 521 millones de dólares, pero este material no era muy moderno, ya que era el procedente de los excedentes de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. Al ejército de tierra llegaron cañones, se equipó una división blindada, se creó un batallón de paracaidistas y el regimiento de transmisiones. El ejército de aire fue el más beneficiado y se creó la primera unidad de reactores modernos, y en marina llegaron barcos relativamente modernos, pero solamente arrendados. El recibimiento del material bélico por parte del ejército fue de entusiasmo por los altos mandos, pero en el ejército de tierra, en los oficiales, había cierto recelo y desconfianza. Consideraban que la llegada de este material bélico haría disminuir la moral y el espíritu ascético de sus tropas. Había una excepción a esta opinión, la del general Francisco Sintes Obrador, que reivindicaba la importancia de la técnica y la equiparaba con el espíritu. Años más tarde, los oficiales más jóvenes siguieron el camino de Sintes. Más importante que el material bélico fue el programa de enseñanza. Cerca de 5.000 oficiales y suboficiales pudieron estudiar cursos de guerra moderna en los Estados Unidos. Sobre las bases, se instalaron 4 bases aéreas en Torrejón de Ardoz, Sevilla, Zaragoza y Morón de la Frontera, una base naval en Rota, instalaciones de reabastecimiento de combustible en otros puertos españoles, un oleoducto de Rota a Zaragoza, almacenes de material militar y combustible en Sevilla, Ferrol, Cartagena, Valencia y Tarragona, y centenares de radares y estaciones de guerra electrónica. Todas estas instalaciones estaban bajo mando y pabellón español y la seguridad exterior de las mismas corrían a cargo del ejército español. La construcción se inició un año después de la firma, a cargo de empresas norteamericanas que subcontrataron a empresas españolas como Agromán, Huarte, Fomento de Obras y Construcciones, Cubiertas y Tejados, entre otras. Estaban supervisadas las obras por el director general de Arsenales y Astilleros de la Marina norteamericana. Participaron en las obras más de 600 técnicos americanos que se desplazaron a España, así como 1.000 ingenieros y arquitectos españoles y 2.000 delineantes. ¿Problemas que surgieron en la construcción? Pues la inexistencia o la poca fiabilidad de estudios geológicos en la zona donde se iban a construir las bases, la falta de maquinaria pesada y, por último, la falta de una mano de obra cualificada.
A finales de la década de los 50 las bases estaban operativas, pero no ya sería hasta el año 1963 cuando las bases estarían en pleno rendimiento. Barcelona fue el destino favorito de la Sexta Flota Americana hasta mediados de la década de los 60 y podemos decir que la Sexta Flota visitaba Barcelona una vez al mes. Días antes de la visita circulaba por la ciudad el número de barcos y hombres que desembarcarían en la ciudad, con lo cual los bares hacían pedidos de extras de alcohol, los restaurantes encargaban grandes cantidades de carne y las prostitutas llenaban peluquerías y tiendas de ropa. Se calculaba que los marines dejaban en la ciudad 1 millón de pesetas diarias en cada visita. Podríamos decir que fue el primer turismo de masas en la España turística. La Marina norteamericana tenía bastante experiencia en el trato con europeos, ya que tenía bases en otros países, y tenían la técnica de que ser generosos con los autóctonos de la zona era una buena propaganda. Por tanto, los marines nunca discutían los precios, gastaban muchos dólares y pagaban siempre los desperfectos en los locales en caso de que hubiera pelea. Además, la llegada de los americanos fue el punto de entrada de la cultura norteamericana en España. Estilos musicales como el jazz, el rock, la salsa, deportes como el baloncesto, el béisbol o el ocio como las boleras. Pero también entraron buques dotados de energía nuclear, petroleros cargados de carburantes y cargueros con bombas y proyectiles. Una serie de accidentes en la década de los 60 va a deteriorar la buena imagen de los norteamericanos en Barcelona. Accidentes que eran muy poco dados a la publicidad en la prensa española. Por ejemplo, la caída de una carga de profundidad frente al monumento de Colón, con la suerte de que no explotara. Un helicóptero que chocó contra los cables del teleférico de Montjuïc, donde murieron los 2 pilotos. Y el accidente más fuerte ocurrió en el año 1977, cuando una lancha que venía de recoger a los marines para llevarlos a los buques impactó con un pesquero, causando 49 muertos. Si a esto le sumamos las batallas campales, las borracheras, las palizas a prostitutas, las muertes no aclaradas sin ningún castigo, debido a la inmunidad de los marines, hace que el deterioro de la imagen norteamericana se aumentara. Los marines, como os he dicho, tenían una inmunidad ante la justicia española y tenían su propia policía, la Shore Patrol, que tenía su propia comisaría en la ciudad de Barcelona. Pero esto acabaría en la década de los 80. Va a haber una serie de sucesos contra las visitas de los americanos. En 1981 hubo agresiones contra marines y se impidió el desembarco de la tropa. En 1986 un grupo nacionalista lanzó pintura rosa contra un barco. Y en 1987 hubo explosiones en el consulado de Estados Unidos y en un club privado de la Sexta Flota, causando un muerto. Por tanto, la Marina norteamericana dejó Barcelona y eligió como nuevos destinos Mallorca y Tarragona. No hablo más del tema de las bases americanas, de lo que va a ocurrir en la década de los 60 y hasta la actualidad, porque me salgo del tema. Y esto es todo lo que os quería contar.